Venimos colaborando, yo creo que de forma maravillosa. Os habéis convertido en un aliado estratégico fundamental en descarbonización, en eficiencia energética, pero también en puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, histórico y artístico. Y la verdad es que hoy es un ejemplo más de que esta colaboración funciona, que es la colaboración público-privada, que hace que podamos avanzar y que las cosas salgan de verdad. Lo hicimos con la renovación de la iluminación del Palo de la Música, con un resultado envidiable. Lo hicimos con la celebración de la exposición itinerante El Prado en las calles. Lo estamos haciendo y será realidad este mismo año con la nueva iluminación del Micalet y la fachada exterior de la catedral. Y ahora damos un paso más aquí en la Albufera. La verdad es que yo creo que nos hemos propuesto que lleguéis a tocar el corazón de la ciudad, porque la catedral, el Micalet, la Albufera, sobre todo pues, el Palo de la Música, son de forma indiscutible el corazón de la ciudad de Valencia. Y por tanto, mimarlo, cuidarlo, adecentarlo, mejorarlo. ¿Qué queréis que os diga como alcaldesa? Pues es mimar, cuidar a todos los valencianos y a todas las personas, desde luego, que viven aquí. Aquí vamos a instalar 5 unidades de carga dobles, aquí en el Palmar, otras 3 en el Saler, se ha dicho anteriormente. Va a permitir el abastecimiento simultáneo de energía a 16 embarcaciones. La Fundación asume el coste económico de las estaciones de carga, que son más de 60.000 euros, y la previsión es que puedan estar operativas a lo largo del próximo año.